Internet está lleno de vídeos sobre preguntas al narcisista, preguntas que no te podrán responder, preguntas que sí te podrán responder, etc. Sin embargo, en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, llevaron a cabo un estudio en el cual se centraban en una única pregunta para identificar a un narcisista. No 40, no 20, no 7, sino una solo. Una pregunta para contestarlas a todas. ¿Cuál es esta pregunta? En este vídeo vamos a ver cuál es la pregunta que supuestamente hay que hacerle a un narcisista y en qué se basó este estudio para afirmar esto. Tal vez tú la puedas aplicar en tu vida para salir de dudas de una vez. Al final del vídeo te daré mi reflexión personal. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Para empezar, tienes que saber que en psicología existen ciertas escalas que a veces administra el psicólogo o el psiquiatra, o a veces responde uno mismo para analizar determinadas cosas. Estas cosas pueden ser desde depresión, ansiedad o fobias, a otras cosas como aspectos de la personalidad. Para identificar a un narcisista en consulta, un psicólogo puede acudir a un test que tiene 40 preguntas y se llama Inventario de Personalidad Narcisista o NPI. Aunque esta escala tiene algunas críticas y hay otras más recientes como la escala de narcisismo grandioso o GNS. Un terapeuta experimentado también puede acudir a lo que se llama entrevista semiestructurada. En una entrevista semiestructurada, el entrevistador prepara una lista de preguntas, pero no las hace todas o simplemente prepara una lista de temas. Normalmente, cuando un terapeuta hace esto, va analizando uno a uno los rasgos de personalidad descritos en el DSM-5 y le va preguntando a la persona por si se identifica con alguno de ellos. ¿Pero qué pasa con todo esto? ¿Por qué te suelto todo este rollo? Bueno, he hecho esta introducción para que entiendas cómo se identifica, y digamos esto entre comillas, a un narcisista en consulta. Evidentemente, el narcisista puede mentir o puede no estar receptivo a este tipo de entrevistas o de análisis, además de que se requerirá cierta experiencia por parte del psicólogo. Pero con este nuevo estudio parece que las cosas se simplifican. Por lo visto, ya no hace falta un test de 40 preguntas o una persona experimentada con el manual DSM-5 delante. Según estos investigadores liderados por Brad Bushman, con esta sencilla pregunta pueden despejarse muchas dudas y sería esta. En teoría, habría que preguntarlo de esta manera y diciendo estas palabras. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Soy narcisista? La pregunta vendría con una nota que también habría que decir y además habría que decirlo todo seguido. La nota es: la palabra narcisista significa egoísta, egocéntrico y vanidoso. La persona debería de contestar en una escala tipo Likert que va desde 1, que sería muy poco cierto de mí, hasta el 7, que sería muy cierto de mí. Los investigadores hicieron una serie de 11 experimentos con más de 2.200 personas de todas las edades, y los resultados mostraron que la respuesta de las personas a esta pregunta se alineaba muy de cerca con otras medidas validadas de narcisismo, incluido el ampliamente utilizado inventario de personalidad narcisista. La diferencia entre esta nueva escala, que se llama escala de narcisismo de un solo ítem, y el NPI es que la primera es solo una pregunta y la otra 40, por lo que ahorra mucho tiempo. Cabe destacar que al responder en una escala del 1 al 7 sería necesario responderla a través de la página web que ponen a disposición de la gente. Abajo en la descripción os dejaré el link para que entréis y le echéis un vistazo. Está en inglés, eso sí, pero creo que se puede traducir. Según uno de los autores de la investigación, las personas que están dispuestas a admitir que son más narcisistas que otras probablemente en realidad sean más narcisistas. Y añade que las personas que son narcisistas están casi orgullosas de serlo. Según él, puedes preguntarles directamente por qué no ven el narcisismo como una cualidad negativa. Verdaderamente creen que son superiores a otras personas y para ellos está bien decirlo públicamente. Este estudio arroja luz sobre la verdadera forma de ser de un narcisista. Tal vez algunos no sean conscientes de cómo son en realidad, pero a la mayoría, si les preguntas directamente, no van a tener ningún problema en decirlo. Y es que verdaderamente se creen superiores. Brad Bushman enfatizó en que esta escala no debería considerarse un reemplazo de los cuestionarios de narcisismo más largos. El NPI y otros instrumentos pueden proporcionar más información a los investigadores, como por ejemplo qué forma de narcisismo tiene alguien. Pero su escala de un solo ítem puede ser útil para encuestas más largas, en las que los investigadores les preocupa que las personas se cansen o se distraigan mientras responden preguntas y posiblemente incluso abandonen antes de terminar. Y es que de media se tarda 20 segundos en contestar a esta pregunta y 13 minutos en contestar un cuestionario más largo.
Los 11 experimentos adoptaron varios enfoques diferentes para determinar la validez de esta escala. Algunos utilizaron estudiantes universitarios de pregrado, mientras que otros involucraron personas adultas estadounidenses. Uno de los experimentos encontró que esta escala, SINS, por sus siglas en inglés, estaba relacionada positivamente con cada una de las 7 subescalas del NPI, que miden varios componentes del narcisismo, a saber, vanidad, exhibicionismo, explotación, autoridad, superioridad, autosuficiencia y sentido de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de alguna manera el contestar positivamente a esa pregunta se puede relacionar de algún modo con obtener puntuaciones relevantes en estas subescalas. Otro estudio encontró que los participantes tendían a tener puntuaciones similares en SINS cuando se les hacían pruebas con 11 días de diferencia, es decir, dejaban pasar 11 días y las puntuaciones eran similares. Aquí la principal crítica que se me ocurre a este estudio es que 11 días no es un periodo de tiempo relevante. Pero bueno, tendríamos que leer bien el estudio. Otro experimento replicó trabajos anteriores que mostraban que las personas con puntuaciones altas en narcisismo tenían más probabilidades de participar en conductas sexuales de riesgo y tenían dificultades para mantener relaciones románticas comprometidas a largo plazo. ¿Te suena todo esto? Efectivamente, ya hay estudios en los que se observa cierta correlación entre tener un grado alto de narcisismo y tener dificultades en mantener relaciones románticas a largo plazo. Además, también se relaciona con tener conductas sexuales de riesgo. Por lo que estos estudios estarían validando la experiencia de muchas personas que han tenido una relación narcisista. Además, en estos estudios, las personas que obtuvieron puntuaciones más altas en narcisismo en esta prueba tuvieron resultados tanto positivos como negativos, dijo Bushman. Informaron de sentimientos más positivos, más extraversión y ligeramente menos depresión, pero también reportaron menos amabilidad y más ira, vergüenza, culpa y miedo. Además, las personas con puntuaciones altas en SINS mostraron resultados interpersonales negativos, como tener malas relaciones con los demás y un comportamiento menos prosocial cuando su ego se ve amenazado. ¿Qué quiere decir esto? Para entender esto mejor tenemos que saber qué es el comportamiento prosocial. El comportamiento prosocial ocurre cuando el individuo actúa para beneficiar a otros y no a sí mismo. El altruismo, la cooperación y el cuidado son solo algunos ejemplos del comportamiento prosocial, por lo que la afirmación anterior vendría a decir que las personas con alto grado de narcisismo se muestran más reticentes a la hora de tener comportamientos que beneficien al otro cuando sienten que su ego está amenazado. Un ejemplo de esto sería que si por ejemplo les vas a pillar en una deslealtad, prefieren mentirte y hacer de luz de gas antes que reconocer que se han equivocado. Por lo que todos estos estudios vendrían a validar la experiencia que tantas y tantas personas viven cuando se relacionan con un narcisista de forma habitual. La invalidación emocional, las mentiras descaradas, el intercambio de la culpa, son solo algunos de los ejemplos de lo que la gente experimenta. Y bueno, según los autores de la investigación, la ventaja del SINS en comparación con otras medidas es que permite a los investigadores identificar a los narcisistas más fácilmente. Y es que en este tipo de investigaciones no solo se mide el narcisismo, sino muchos otros factores, por lo que aplicar esta prueba puede ser más rápida y más eficaz a la hora de llevar a cabo estos estudios. En palabras del propio Bushman, no creemos que el SINS sea un reemplazo de otros inventarios de narcisismo en todas las situaciones, pero tiene un momento y un lugar. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Esto quiere decir que con esta simple pregunta podemos identificar nosotros también a un narcisista? Y es que aquí me surgen varias dudas. La primera de ellas es si en esos estudios las personas que contestaron al test lo hicieron de forma anónima o no. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque todos queremos tener una cierta imagen frente a los demás. Es lo que en psicología llamamos deseabilidad social. La deseabilidad social se refiere a la necesidad de aprobación social y aceptación con la creencia de que ésta se puede obtener por medio de conductas culturalmente apropiadas y aceptables. Es decir, la necesidad que tenemos todos de ser aceptados socialmente y validados. Y como ya sabemos, en los narcisistas esta necesidad es muy grande. Por eso mismo considero importante saber si respetaron el anonimato o lo hicieron de forma no anónima. Por otro lado, me parece muy curioso que uno de los autores de la investigación apunte a que los narcisistas se vanaglorian de serlo. Este hecho estaría indicando dos cosas. Por un lado, que probablemente no hayan realizado de forma anónima estos estudios, y por otro, que a lo mejor indicaría la forma de comportarse de un narcisista clásico o abierto, ya que me parece raro que un narcisista encubierto admita que es así.
Pero definitivamente no me sorprende que los narcisistas clásicos se vanaglorien de serlo y no vean nada malo en identificarse como tal, aunque tanto abiertos como encubiertos se creerán los reyes del mambo y que están por encima de todo el mundo. Sin embargo, los encubiertos, como ya sabemos, esto se lo guardan un poco más. Y otra duda que me surge es si uno puede aplicar esto en su día a día, porque como ya hemos visto, esta escala está muy bien para llevar a cabo investigaciones sobre el tema y así acelerar el trabajo. Pero si tú quieres saber si esa persona con la que estás es narcisista o no, a través de esta escala, tendrías que ir a la página web, leer toda la consigna o que esa persona la leyese y que contestase en la página web. En teoría, no nos vale de nada saber el número que da como respuesta, a no ser que sea uno de los dos extremos, o muy poco cierto de mí o muy cierto de mí. Con todo, ya hay personas que hablan de esta escala como si fuese la fórmula magistral para identificar narcisistas, pero a no ser que esa persona sea sincera contigo, no podríamos estar muy seguros de esto. Según los autores, los narcisistas son muy sinceros con esta pregunta. Tengo que reconocer que yo ya había escuchado acerca de esta investigación hacía tiempo, pero nunca había investigado a fondo sobre ella. Bueno, con todo, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta escala servirá a las personas para identificar narcisistas en su día a día? ¿Es solo una escala para la investigación? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.